Queridos alumnos del segundo de secundaria, vamos a realizar el ejercicio 4 de la página 40 del libro de área, en lo que ya habíamos visto con una introducción a la estadística y ahora un ejercicio desarrollado paso a paso de cómo se recopilan datos, se los coloca en tabla y se los procesa para al final tener una tabla resultado. Muy bien, para esto tenemos que hacer una lectura de la situación que se nos está presentando. ¿Ok? Muy bien. Dice, se realizó una encuesta a un grupo de estudiantes respecto a su deporte favorito. ¿Ok? Y estos respondieron. Aquí están las respuestas de los estudiantes. Entonces vamos a hacer un repaso. ¿Cuál será la población? Estudiantes, un grupo de estudiantes en general. La muestra, este grupo de estudiantes a los que se le alcanzó a hacer esta encuesta. ¿Cuál es la variable? El deporte favorito. ¿Qué tipo de variable será? Pues será una variable cualitativa. ¿Ok? Muy bien. Entonces, esta es la respuesta de los diferentes estudiantes que fueron encuestados. Muy bien. ¿Cuántos deportes identificamos? Tenemos fútbol, básquetbol, voleibol, tenis y después se repite. Entonces, ¿cuántos deportes son? 4. Dice, fútbol, básquetbol, voleibol, tenis, fútbol, tenis, básquetbol, voleibol, básquetbol, fútbol, voleibol, fútbol, voleibol. Es como si rápidamente yo preguntara alumno por alumno y esas fueron sus respuestas individuales. Entonces, ya se realizó la encuesta, ahora tenemos que ordenar los datos, porque de esta manera yo no puedo trabajar. ¿Ok? Entonces, ¿para qué realizamos esta encuesta? Para realizar, y acá viene la parte clave, este es el objetivo de toda encuesta. ¿Cuál? Realizar una tabla de distribución de frecuencias. Ya sabemos lo que son frecuencias, ya lo hemos visto en la teoría. Entonces tenemos que hacer una tabla de distribución de frecuencias, lo que me va a permitir responder cualquier pregunta que se me haga. Porque en esta tabla va a estar el resumen de la encuesta que se hizo aquí. Entonces, una vez que tenemos esta tabla, que es el objetivo final, vamos a poder responder, por ejemplo, estas 3 preguntas. ¿Cuántos estudiantes fueron encuestados? ¿Cuántos estudiantes prefieren el fútbol? ¿Y qué porcentaje representan los que prefieren básquetbol? Entonces, acá estamos haciendo un ejemplo pequeño, obviamente, porque son pocos datos. Muchas veces vamos a trabajar con 100 datos, 200 datos. Imagínense de toda una ciudad. ¿Se dan cuenta? Pero el sistema de trabajo es el mismo. Lo único que estamos tomando un ejemplo pequeño para ejemplificar rápidamente los pasos y entender el objetivo. Ok, muy bien. Tenemos que hacer una tabla de distribución y luego responder estas 3 preguntas. ¿Ok? Entonces, paso 1. Dice, se realiza el conteo. Primero tengo que contabilizar. Para eso me ayudo de una primera tabla. Esta tabla va a tener el nombre de frecuencias absolutas. Esta va a ser mi tabla de conteo y frecuencias absolutas. ¿Por qué? Porque de esta manera fútbol, básquetbol, voleibol, yo no lo puedo trabajar. Tengo que trabajarlo en forma ordenada. Ya comienzo a hacer mi tabla para contar cuántos son fútbol, cuántos básquetbol y los últimos 2 y al final un total. Esta va a ser mi tabla de frecuencias absolutas. Por eso aquí estará el deporte y aquí se encontrará mi columna de frecuencias absolutas. Profesor, ¿por qué FI? ¿Por qué? Porque este será mi primer F1, F2, F3, F4, en otras palabras, la columna de las frecuencias absolutas,
y hay un i porque el primero será 1, el segundo será 2, el tercero 3, y así sucesivamente. Comienzo. Muy bien. Fútbol. ¿Cuántos fútbol habrá? ¿Cuántos estudiantes prefieren fútbol? Acá tengo 1, 2, 3, 4, 5. 1, a ver, no se me ha corrido 1. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, no se olviden que el conteo nos sirve precisamente para que no se nos pase ninguno. Así que fútbol, ¿cuántos son? 6. Y ese ya es mi frecuencia absoluta 1. Ya no voy a decir fútbol, voy a decir frecuencia absoluta 1. ¿Cuánto es? 6. Básquetbol, ¿cuántos son? Vamos a contar. 1, 2, sigo, 3, continúo, 4, 4. Solo será, vamos a borrar esto. Oh. Entonces, vamos a recordar algo. Este vendrá a ser 6, este vendrá a ser 4. Este 6, ¿qué nombre tendrá a partir de ahora? F1, este F2, este F3, este F4, F1. Acá el F no se me ha notado muy bien. Disculpen. La verdad que tengo problemas con este plumón. Es una F. ¿Ok? No hay necesidad de colocarlo, pero como es una clase explicativa, lo estoy colocando al costado. Porque en sí debería ser solamente el número. 6, 4, ¿cuál es el que sigue? Voleibol. ¿Cuántos voleibol hay? 1, 2, 3, 4. Acá colocaré frecuencia absoluta 3, será 4. Y por último, tenis. ¿Cuántos tenis quedan? 1, 2. Solamente 2. Y ya tengo mi tabla de frecuencias absolutas. El fútbol será F1, básquetbol F2, voleibol F3, tenis F4, F minúscula. 6, 4, 4, 2. Listo. Ahora voy a hacer la suma. ¿Cuántos en total fueron encuestados? 6 más 4, 10. Más 4, 14. Más 2, 16. Ya terminé mi primera tabla. Esta es mi tabla de conteo y frecuencias absolutas. Es mi primer paso. Sin esto yo no puedo pasar a lo siguiente. ¿Ok? Listo. Este era el paso 1. Y las frecuencias absolutas vendría a ser el paso 2. ¿Ok? Paso 3. ¿Qué tengo aquí en el paso 3? Vamos a hallar ahora, si acá eran frecuencias absolutas, aquí será frecuencia absoluta acumulada. Muy bien. ¿En qué consiste esto? Como ya revisamos la teoría, simple y llanamente será la frecuencia absoluta acumulada, una, que es F1 mayúscula, simplemente será el F1. Frecuencia absoluta 2. F1 más F2. Frecuencia absoluta 3. F1 más F2 más F3. Las minúsculas. Y el F4 será F1 más F2 más F3 más F4. ¿Se dan cuenta? Muy bien, de esa manera. Ahora lo que vamos a hacer es empezar a reemplazar y sumar. Ok, entonces uso mi otro plumón y frecuencia absoluta 1. ¿Cuál era? 6. Nada más. Frecuencia absoluta acumulada 2 es F1 más F2. F1 más F2. 6 más 4, ¿cuánto me dará? 10. F1 más F2 más F3. 6 más 4 más 4. 6 más 4 más 4.
6 más 4, 10 más 4, 14. Y por último, F1, F2, F3, F4. 6 más 4 más 4 más 2. ¿Cuánto debe darme? 6 más 4, 10 más 4, 14 más 2, 16. Y ya tengo mi frecuencia absoluta acumulada. ¿Que cuánto me dio en total? 6, 10, 14 y 16. Ese es mi segundo paso. Ahora voy a hallar el cálculo de la frecuencia relativa. ¿En qué consiste eso? Para eso, vamos a copiar esto aquí, se ha borrado. Entonces, ya tengo mi frecuencia absoluta acumulada, que son las Fs mayúsculas. En otras palabras, voy viendo, me voy dando cuenta de que en la tabla final ya tengo todos los Fi. ¿Cuáles son? Aquí están. Okay. Las frecuencias absolutas acumuladas, que son F mayúsculas, ya las tengo acá. Ahora voy a hallar el cálculo de la frecuencia relativa, que simplemente es esta fórmula. Es frecuencia relativa, o sea, una H sub I igual a la frecuencia absoluta entre N. ¿Qué viene a ser N? N simplemente viene a ser el número de encuestados. Así que podremos hacer acá una flecha donde N es igual a número de datos. ¿Cuántos datos son en total? 16. Número datos. Ok, comenzaremos a llenar mi tabla. Voy a dejar de usar este plumón porque mancha mucho. Me había olvidado de eso. Y voy a empezar a llenarlo todo con plumón azul. ¿Cuál es la fórmula principal? El H igual al F entre N, donde N es número de datos. Entonces, H1, ¿a qué es igual? A F1. ¿Cuánto es F1? Es F1 entre N. ¿Cuánto es F1? 6. ¿Cuánto es N? El total. Podríamos colocarlo aquí, miren. N es igual a 16. N, ¿cuánto es? 16. ¿Cuánto es? Ahora vamos allá. Para eso no, mejor lo hallamos parte por parte. H2 será simplemente F frecuencia 2 entre N. Igual, ya vemos. H3 será F3 entre N. Igual, ya vamos a ver. H4, F4 entre N y ya vamos a ver. Entonces nos tenemos que ayudar de una calculadora. ¿Ok? Vamos a tener una calculadora donde nos vamos a ayudar a multiplicar, a dividir mejor dicho. 6 entre 16 sería 0,375. F2, ¿cuánto era F2? 4. El N siempre es el mismo, 16. Ok. F3, ¿cuánto es F3? 4. ¿Cuánto es N? 16. F4, ¿cuánto es? 2 entre 16. Ya vamos a ver. 4 entre 16, ¿cuánto me sale? Si en la calculadora, 0,25. 4 entre 16 es lo mismo, 0,25. F2 entre 16, ¿cuánto será? 0,125. Eso ya se hace con calculadora. Es solamente para hallar la frecuencia relativa, tenemos que aplicar esta fórmula, que está aquí, es una simple división, y por lo general, ojo, me va a salir en decimales. Frecuencias absolutas acumuladas y frecuencias relativas. ¿Ok? Tabla, sumas y acá tenemos divisiones. Continuamos. Calcula la frecuencia relativa
porcentual. Prácticamente estamos a punto de terminar los datos que necesitamos para llenar nuestra tabla. Muy bien, H1, en otras palabras, frecuencia relativa porcentual. Quiere decir de que yo no lo quiero en decimales, lo quiero en porcentajes. Cuando ustedes ven encuestas, por lo general siempre hablan de porcentajes, nunca de decimales. Entonces, para esto también nos vamos a ayudar de nuestra tabla, mejor dicho, nuestra calculadora. Pero en este caso creo que no es necesario por lo siguiente. Observen, H1 porcentaje. ¿Qué querrá decir? Que tengo que el H1 por 100%. ¿Cuánto es H1? 0,375 por ¿cuánto? 100%. ¿Cuánto es 0,375 por 100? Ustedes van a ver que les va a salir 37,5 y el porcentaje queda igual. Esto queda igual. Simplemente lo dejo ahí. En otras palabras, solo multiplico 0,375 por 100 y el porcentaje queda igual. Paso al siguiente. H2 porcentaje. Entonces, H2 por 100%. ¿Cuánto es H2? 0,25. ¿Por cuánto? 100%. 0,25 por 100. 25 y el porcentaje se queda igual, 25%. Continúo. H3 porcentaje. H3, ¿cuánto es? Ok. H3 por 100%. H3, 0,25 por 100%. ¿Cuánto será igual? 0,25 por 100, 25. El porcentaje se queda igual. ¿Por qué es lo que yo quería? El objetivo era obtener ese porcentaje, que me salga en porcentaje. H4%. H4, ¿cuánto vale? Primero colocamos la fórmula. ¿Por qué? Porque estamos practicando. Ya más adelante, cuando ustedes agarren un poco más de facilidad, ya no hay necesidad de estar colocando las fórmulas. Pero por ahora, sí. H4. 0,125. ¿Por cuánto? Siempre por 100%. ¿A cuánto es igual? 0,125 por 100. Ok, será 12,5 y el porciento se queda ahí. Listo. Frecuencia absoluta, absoluta acumulada, frecuencia relativa en porcentaje. Aquí ya tengo todos los datos que necesito. ¿Para qué? Para colocar mi tabla de distribución de frecuencias, que era mi objetivo final. ¿Esto cómo se llama? Tabla de distribución de frecuencias. Esta tabla, sea la pregunta que me hagan, esta tabla me va a dar todas las respuestas. Para eso hay que llenarla. Y por eso es que hemos hecho todos estos pasos para al final obtener esta tabla donde se va a reflejar todos los resultados. ¿Ok? Así que se dan cuenta que desde esta encuesta simple hemos llegado a una tabla de resultados. Y muy bien, la comenzaremos a llenar. Las frecuencias absolutas, en otras palabras, las FI, aquí están. 6, 4, 4, 2. N, o sea, el total, N, número de datos. El total, ¿cuántos datos eran? 16. Continuamos. Las frecuencias absolutas acumuladas, las F mayúscula, ¿cuáles son? 6, 10,
14, 16. Profesor, ¿por qué hallamos esto si al final no lo operamos más? Porque esto es introducción. Más adelante vamos a usar ese F mayúsculo. Pero por ahora no lo usamos, pero hay que hallarlo. Así es que lo colocamos en nuestra tabla. Esta tabla es el centro de todo lo que vayamos a hacer más adelante. HI o frecuencia relativa. H1, 0,375. H2, 0,25. H3, 0,25. 0,125. Dato curioso, para que ustedes tomen en cuenta. Si yo sumo, ojo, si yo sumo esta frecuencia relativa, ¿cuánto me debe dar acá abajo? Y en la teoría lo dijimos, me debe dar 1. Bueno, no se nota muy bien. 1. 1 en punto. 1 exacto. ¿Ok? Eso es a manera de recordar lo que ya vimos en la teoría. Y por último, el H, el frecuencia relativa porcentual. HI, porcentaje. ¿Cuánto es? El H1%. 37,5. Que ya se sabe que es por ciento. Por eso está acá el por ciento. Vamos a colocarlo ya. 25%. El otro, 25%. Y el último, 12,5%. Otro dato curioso. Si yo sumo 37,5 más 25 más 25 más 12,5, ¿cuánto me debe dar? 100%. ¿Ok? Esas cosas deben quedar claras. Eso debe quedar muy bien establecido, de que siguiendo estos pasos, al final, si nosotros somos curiosos y somos meticulosos, la suma de esta columna me debe dar 1 y la suma de esta columna me debe dar 100%. Si no sale eso exactamente, algo está mal. Ojo, así es que hay que ser muy cuidadosos a la hora de realizar estos pasos. Muy bien, ya hice la primera parte, tabla de distribución de frecuencias, ya la hice. Con esta tabla yo puedo responder cualquier pregunta. Y acá hay 3 preguntas que me están haciendo. ¿Cuántos estudiantes fueron encuestados? Total, ¿cuántos fueron encuestados? 16. Puedo colocar aquí la respuesta. Segunda pregunta. ¿Cuántos estudiantes prefieren fútbol? ¿Cuántos prefieren fútbol? 6. Y por último, ¿qué porcentaje representan los que prefieren básquetbol? ¿Qué dice acá? Porcentaje. ¿Qué porcentaje representan los que prefieren básquetbol? Básquetbol. Porcentaje, 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 ¡pac! Voy a colocarlo aquí.